Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio con una buena nueva, una buena noticia. Dios, queridos hermanos, siempre buena noticia para nuestras vidas y su palabra a través de la cual Él nos habla y habla a tu corazón, es buena noticia. Siempre, queridos hermanos, que escucho la palabra, mi corazón se enternece, ¿sabe? Porque Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que te habla, Dios es un Dios que te ama y porque te ama, te habla. Hoy, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de un libro al cual que muy pocas veces es predicado, el libro de los Macabeos. Vamos a hablar acerca de las luchas de los nuevos Macabeos, pero como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda disponer nuestro corazón, nuestro oído, para que nosotros podamos atender genuinamente y que podamos atender activamente y encarnar la palabra de Dios. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos adorarte, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres santo, porque tú eres lindo y hermoso, Señor, porque tú eres un Dios que nos habla. Y hablándonos, Señor Jesús, nosotros queremos acoger, queremos atesorar, queremos encarnar tu palabra. El día de hoy, Señor, derrama la gracia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Derrama la gracia de tu Espíritu Santo sobre aquellos que el día de hoy escuchan esta palabra que viene de ti, Señor, de parte tuya, para todos aquellos que la escucharán. Que tu palabra, Señor, la podamos acoger y la podamos encarnar en nuestras vidas. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, como les he dicho, el día de hoy vamos a hablar acerca de el libro de los Macabeos. He querido llamar este tema las luchas de los nuevos Macabeos. ¿Por qué le he querido llamar así? Quiero ubicarlos primeramente en el contexto del libro de los Macabeos. ¿De qué nos habla el libro o los dos libros de los Macabeos? El libro de los Macabeos, queridos hermanos, es la narración de la batalla de ese grupo que es llamado así precisamente los Macabeos. Los Macabeos es un grupo revolucionario. Así es, si lo podemos poner en palabras claras, es de eso el grupo de los insurrectos, es el grupo de aquellos que se rebelan en contra y que con la ayuda de Dios, queridos hermanos, libran una batalla para la purificación del templo, para asegurar a los judíos la libertad y para poder vivir según los preceptos de Dios. Mire qué cosas, 3 cosas. Es un grupo insurrecto, un grupo rebelde, un grupo de aquellos que no se dejan dominar fácilmente. ¿Contra qué se rebelan? Se rebelan en contra de la profanación del templo y por eso sus luchas son esas. En segundo lugar, se rebelan en contra de aquellos que los quieren esclavizar y en tercer lugar, se rebelan en contra de aquellos que les quieren obligar a vivir en contra de los preceptos de Dios. Podríamos decir, queridos hermanos, que ese es el resumen sencillo, corto, de esos 2 libros de los Macabeos. Yo quisiera introducir, queridos hermanos, e ir leyendo algunos fragmentos del capítulo 3, 4 y 5 hasta el 6 del libro de los Macabeos, ciertos fragmentos, e ir de alguna manera iluminando o parafraseando qué es lo que nos trata de decir el escritor sagrado. Hablemos en primer lugar del contexto histórico del libro de los Macabeos. Allá por el siglo 300 antes de Cristo, queridos hermanos, ustedes recuerdan, Israel siempre fue un pueblo que estuvo sometido a varios imperios. Estuvo sometido por los egipcios, por los babilonios, por los persas, es decir, hubieron una serie de imperios que en determinado momento, bajo
cuyos imperios el pueblo de Israel estuvo dominado. Todos recordamos a Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran guerrero, un joven, murió tempranamente, duró más o menos 35 años, allá por los 35 años él murió, porque era un hombre guerrero, era un hombre dedicado a conquistar muchas tierras. Él fue rey de Macedonia y conquista gran parte del territorio de lo que hoy nosotros conocemos como Medio Oriente. De hecho, su guerra, queridos hermanos, o ese tiempo en que Alejandro Magno empieza sus cruzadas, comienza allá por cuando él tenía alrededor de 20 años, 20 y algo años, y él tempranamente muere precisamente porque él conduce y va guiando a todo ese imperio macedonio en las diferentes tierras que va conquistando. De hecho, queridos hermanos, este imperio macedonio, o lo que nosotros conocemos como el imperio helénico, fue uno de los imperios, o es el imperio más grande conocido en la antigüedad. ¿Por qué hablo de todo esto, de Alejandro Magno? Porque Alejandro Magno, queridos hermanos, muere y en determinado momento, queridos hermanos, todos sus generales, todos aquellos que eran como nosotros decimos, ¿verdad?, de la alta trameya, eran sus principales guerreros, se distribuyen las tierras que habían sido conquistadas por Alejandro Magno. Es ahí donde entra, queridos hermanos, en escena el rey Antíoco. El rey Antíoco, queridos hermanos, era un rey déspota, un rey que quiere imponer a los judíos costumbres paganas, es un rey que profana el templo, es un rey que lleva la esclavitud a ese pueblo de Israel, o a esos hombres, a todos ese grupo de judíos, y es, queridos hermanos, quien quiere imponer un estilo de vida distinto. Y aquí quiero leerles lo que dice el libro de los Macabeos en el capítulo 4, versículo 10. Con el asentimiento del rey y teniendo todos los poderes en su mano, comenzó a introducirse rápidamente entre sus compatriotas el estilo de vida de los griegos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, aquí lo primero que quiere hacer este rey, queridos hermanos, el rey Antíoco, es imponer a los judíos el estilo de vida de ellos. Todos recordamos, queridos hermanos, que los griegos fueron muy conocidos por ser idólatras. Ellos tenían allá a la diosa Osiris, al dios Zeus, es decir, eran una cantidad de deidades, es decir, de dioses a los que ellos adoraban. Y ese rey Antíoco quiere imponer a los judíos esa forma de vida. Otro segundo acto que hace este rey es el acto de profanar el templo. Libro de los Macabeos, capítulo 5, versículo 15. Antíoco tuvo la osadía de entrar en el templo más santo de toda la tierra. Capítulo 6, versículo 4. El templo se llenó de desenfreno. Las orgías de los paganos que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, queridos hermanos, esto es triste, tal vez esto es duro, pero lo primero que nosotros encontramos en escena, o en la escena de esa historia, porque este libro que leemos, el libro de los Macabeos, es un libro histórico, es decir, lo que estamos leyendo, queridos hermanos, es la narración de eventos que realmente sucedieron. Es triste ver, queridos hermanos, e imaginarse cómo ese templo sagrado, el templo de Jerusalén, fue profanado. Y uno se puede quedar nada más en la historia, queridos hermanos, y olvidar que tristemente hoy día también el templo de Dios sigue siendo profanado. El templo de Dios sigue siendo profanado, y sigue siendo profanado,
quizá en aquellos lugares donde hoy día nuestras iglesias, queridos hermanos, donde las iglesias hoy son profanadas, son invadidas, son destruidas por ideologías o por aquellas personas que practican algunas ideologías que destierran todo aquello que tiene que ver con la iglesia. Pero el templo, queridos hermanos, no solamente es profanado en las estructuras físicas. El templo también es profanado cuando tú profanas tu propio cuerpo. Todos recuerdan aquel texto que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, donde San Pablo nos recuerda: ¿no saben, queridos hermanos, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, querido hermano, yo solamente quiero explicar muy brevemente esto. Cuando San Pablo habla del templo, nosotros, queridos hermanos, cuando pensamos en el templo, pensamos en el atrio, pensamos en la nave central. Yo cuando pienso en el templo, inmediatamente mi pensamiento se va al templo del Sagrado Corazón de Jesús, porque yo pertenezco a esa parroquia. Yo me imagino la fachada, yo me imagino el atrio, me imagino el estacionamiento, me imagino la nave central, me imagino el altar hermoso, me imagino las bancas. Pero cuando San Pablo habla acerca del templo, San Pablo habla del naos. Naos es una palabra griega que simboliza el lugar más sagrado del templo. Tú, querido hermano, eres como la custodia viva donde Jesús vive por medio de su Espíritu. Por tanto, eres templo del Espíritu de Dios. Vamos a detenernos un momento para seguir meditando esta palabra que Dios trae para nosotros en este día. Ya volvemos, no se separe de nosotros. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de las luchas de los nuevos macabeos. Y hablábamos acerca de que aquel rey déspota, sádico, aquel rey destructor, Antíoco, que profanó el templo de Dios. Y como nos recordaba la palabra, queridos hermanos, un templo que fue convertido en un prostíbulo donde los paganos hacían orgías en ese templo. Puede ser grotesco esa imagen, queridos hermanos. Imagínate, tú solamente ponte a imaginar el lugar donde Dios, en el altar de nuestros templos hoy día, el lugar donde Jesucristo, el lugar más sagrado donde Jesucristo baja con su presencia, que ese mismo lugar pueda haber sido convertido en un lugar donde se profana, en un lugar, en un prostíbulo, en un lugar donde se destruye, donde se practica, querido hermano, actos sexuales. Puede ser degradante eso, queridos hermanos, pero como les decía, muchas veces esa realidad continúa vigente. Cuando nosotros, queridos hermanos, el templo de Dios, tu cuerpo, querido hermano, querida hermana, que es templo del Espíritu Santo, se vuelve también un prostíbulo cuando tú te entregas a una vida sexual sin reglas morales, cuando tú te entregas a una vida sexual, querida hermana, y tu cuerpo es para darle alegría, Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Tú, querida hermana, tú, querido hermano, eres templo del Espíritu de Dios. Qué triste que hoy, jovencitos, jovencitas, queridos hermanos, cuando uno entra a las redes sociales y mira a aquellas personas con poca ropa, digo yo, qué triste que hoy nosotros, eso que es el templo de Dios, eso que es como la custodia sagrada donde Jesucristo vive por medio de su Espíritu, haya sido reducido a eso de entregar su cuerpo
para poderlo exponer en lo que yo le llamo la idolatría del cuerpo. Porque hoy día, queridos hermanos, uno mira por todas esas redes sociales y por muchos lados, queridos hermanos, lugares donde el templo de Dios, tu cuerpo, es profanado, es devaluado, es minusvalorado, porque te entregas a una vida sin ningún tipo de reserva moral. Cuando tu cuerpo, querido hermano, que es templo del Espíritu Santo, ha sido colonizado por los vicios. Y ahí están las personas inyectándote una y otra cosa, ¿verdad? Porque hay que darle al cuerpo, ¿verdad? Todos esos grados de intensidad y de sensibilidad que nosotros queremos tener. Una segunda cosa, queridos hermanos, que hace ese rey, el rey Antíoco, volviendo a esa escena de lo que hizo el rey Antíoco cuando quería dominar al pueblo judío o en contra de lo que se rebeló el pueblo judío, es el rechazo a la ley. Libro de los Macabeos en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 6 nos recuerda eso. Poco tiempo después, el rey Antíoco, envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. No se podía observar el sábado y ni siquiera se podía celebrar las fiestas de sus padres. Ni siquiera se podía declarar judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, queridos hermanos, recordemos que para el judío, querido hermano, hay 3 T's, 3 T, T de tata, T de tatarabuelo, que son 3 cosas importantes para ellos. El templo, la Torá, que es donde está la ley, y la tierra. Quitarles a ellos la Torá era como quitarles lo más sensible o de los asuntos o de los elementos más sensibles para la vida del judío. Quitarles la ley de Dios. Pero tristemente, queridos hermanos, la ley de Dios se ha apartado de la vida de muchas personas. La ley de Dios nosotros la hemos echado afuera. La ley de Dios que se encuentra en las sagradas escrituras, en la santa palabra de Dios, nosotros mismos, queridos hermanos, la hemos echado afuera de nuestras vidas. Esta realidad, queridos hermanos, es una realidad que sigue viviendo y que sigue vigente hoy día en nuestros tiempos. Quizá en aquel tiempo, queridos hermanos, era la colonización de aquel rey Antíoco que quería imponer o que obligaba a los judíos a no observar la ley de los padres o la ley de Dios. Eso que era impuesto, hoy día, queridos hermanos, lo vivimos como una realidad autoimpuesta, porque la ley de Dios no es respetada. Solo pensemos en el no matarás, solo pensemos en el no mentirás, solo pensemos en el no robarás. Y esas 3 cosas serían suficientes, queridos hermanos, para darle cierto orden a nuestra sociedad. Una sociedad que nos ha sido robada, que es continuamente robada y saqueada por los políticos de turno. Una sociedad donde no se respeta hoy día la vida, donde la vida es quitada, queridos hermanos, como cualquier cosa que no tiene ningún valor. Una sociedad donde ya la verdad no impera, donde lo que impera es la mentira, queridos hermanos. Es una sociedad que no vive de acuerdo con la palabra de Dios, que no vive de acuerdo con la ley de Dios. Y hoy, queridos hermanos, es triste ver cómo muchos privatizan la fe. Y la fe que debe de ser de orden público, queridos hermanos, hoy solamente se vive en el ámbito privado. Ay, viera yo, querido hermano, es que yo aquí en mi corazón sí que yo creo en el Señor. Pues hay que abrirle el corazón a ese hermano, porque por encima no se te nota nada, querido hermano. Yo solamente quisiera compartir con ustedes para ir aterrizando con este tema. ¿Cuál es la respuesta de aquellos judíos que vieron
que se vieron amedrentados por el quitarles la ley, por el profanar su templo, por volverlos a ellos esclavos. Quisiera leer algo que está, queridos hermanos, en este mismo libro de los Macabeos. ¿Cuál es la respuesta? En el capítulo 7, lo que vamos a leer quizá es algo grotesco y es fuerte, queridos hermanos, porque vamos a leerlo, eso es lo que sucedió, dice la palabra de Dios, Macabeos capítulo 7, versículo 1 en adelante. También fueron detenidos 7 hermanos junto con su madre. Uno de los hermanos, hablando en nombre de todos, dijo: estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, mandó a poner al fuego sartenes y ollas, y cuando estuvieron al rojo vivo, ordenaron que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás, que le arrancaran el cuero cabelludo, que le amputaran las extremidades en presencia de sus hermanos y de su madre, cuando quedó totalmente mutilado, y aun cuando estaba en vida, mandó a que lo colocaran en el fuego y que lo arrojaran a la sartén. Mientras el humo de la sartén se extendía por todas partes, los otros hermanos y la madre se animaban a morir, mutuamente a morir con generosidad. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Llena de nobles sentimientos, exhortaba a cada uno de ellos hablándoles en su lengua materna. Murió el último de los jóvenes de una manera irreprochable y con entera confianza en el Señor. Finalmente murió la madre después de todos sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, queridos hermanos, esta respuesta de estos hombres o de estos jóvenes macabeos es una respuesta de coraje. ¿Cuánto coraje se necesita hoy, queridos hermanos? Hoy es el tiempo de rebelarse. Hoy es el tiempo de la insurrección. Hoy, queridos hermanos, yo quiero decirte a ti, insubordínate, pero no te insubordines como aquellos que andan por las calles, ¿verdad? Como insubordinados. Insubordínate en contra de aquellos que te quieren imponer una ley que es inmoral. Insubordínate en contra de ti mismo cuando tu propia carnalidad te quiere llevar a rebelarte en contra de Dios. Insubordínate, querido y querida hermana, cuando el rencor, el resentimiento quiere dominar tu vida. Insubordínate en contra de todo aquello que te quiere hacer vivir en contra de la ley de Dios. Ese es el tipo de insubordinados que necesitamos hoy día. Hombres y mujeres que, como los macabeos y como estos jóvenes macabeos, estuvieron dispuestos a entregar su vida diciendo: preferimos morir a violar la ley de Dios. Miren, queridos hermanos, en filosofía política hay algo que le llaman el derecho a la insurrección. Es ese derecho cuando un gobierno ilegítimo quiere imponerse por la fuerza. Hoy día, queridos hermanos, hay muchos gobiernos ilegítimos que se quieren imponer en contra tuya. Aquel que quiere gobernar, el gobierno de la desobediencia, el gobierno de la indiferencia a la ley de Dios, el gobierno de la ira, el gobierno de la arrogancia, el gobierno de la soberbia, el gobierno de la gula. Todos esos son gobiernos a los cuales tú te debes rebelar, querido hermano, querida hermana. El libro de los Macabeos hoy nos ha enseñado algo. Nos ha enseñado que el templo de Dios
sigue siendo profanado, que las leyes de Dios siguen siendo profanadas, pero sobre todo, queridos hermanos, que la respuesta a esas situaciones es una respuesta de valentía, de coraje y de insurrección para dejar que la ley de Dios domine en tu vida. Vamos a decirle, amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque en ella tú nos has enseñado, Señor, la valentía, el coraje, Señor, que estos hombres macabeos han tenido, movidos por la gracia de tu Espíritu. Haz, Señor, que también nosotros, movidos por la fuerza, por la gracia de tu Espíritu Santo, tengamos la valentía y el coraje para poder rebelarnos cuando hay aquellas cosas que vienen en contra de nosotros y que quieren hacernos olvidarnos de la ley de Dios, olvidarnos del templo, olvidarnos de ti mismo, Señor, se quieren imponer en nuestra vida. Que nosotros, como estos hombres macabeos, estemos dispuestos a morir antes que profanar el templo, antes que rebelarnos en contra de la ley de Dios. Todo lo pedimos en tu nombre, a ti, Señor, que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes la palabra de Dios. Hasta pronto.